Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca, y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre la recuperación económica del país. Hablar en Plata Blanca es hablar de manera clara, sencilla y sin complicaciones, lo que mueve el mundo de los negocios, las finanzas, la economía y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará Camilo Pérez. Camilo es gerente de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, un área bien exitosa y que ha sido reconocida por diferentes medios como una de las más acertadas en las proyecciones macroeconómicas del país. Camilo fue reconocido por la revista Dinero en el 2019 como uno de los analistas más acertados con el precio del dólar y actualmente son reconocidos por el Banco de la República o por la encuesta del Banco de la República como los más acertados en el dato de la inflación. Hoy nos acompañará Camilo en este especial que estamos haciendo en el mes de julio, mes en el que se realiza la feria de moda más importante de toda Latinoamérica, Colombia Moda 2020. Este episodio hace parte de ese especial que estamos haciendo durante este mes. Recuerden que esta feria se hace por primera vez en la historia de manera 100% digital. A Camilo lo pueden seguir en Twitter como @Camilo_A_Pérez. A Inexmoda lo pueden seguir también en Twitter como @Inexmoda y a Plata Blanca nos pueden seguir como @platablanca.com. Recuerden que también pueden comentar acerca de este episodio con el numeral Colombia Moda 2020. Iniciamos. Camilo, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Voy a comenzar con la primera pregunta acerca de cuándo se espera que sea la recuperación económica en Colombia. Y esto dando un contexto de que en abril se conoció la encuesta que hace la revista Fortune a los CEOs, a los gerentes de las 500 empresas que hacen parte de este listado de Fortune. Y el 58% esperaba que la recuperación económica, es decir, que la economía volviera a niveles pre-pandemia, el 58% esperaba que esto sucediera para el primer trimestre del 2022, mientras que el 27% esperaba que esto fuera para el primer trimestre del 2023. Hace poco se conoce un dato bien importante de que la economía china en el segundo trimestre creció nuevamente 3.2% después de un primer trimestre en el que cayó la actividad económica fuertemente. Y hoy en todo el mundo se debate si estamos en una recuperación en V o si va a ser en W. Es decir, si ese PIB cae fuertemente y de una se recupera o si se va a demorar mucho más en recuperarse. Con esta introducción, Camilo, entonces te doy paso y nuevamente te hago la pregunta, ¿para cuándo se espera la recuperación económica en Colombia? Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera destacar un poco es el contexto global. Usted hablaba del caso de China y la recuperación que ha tenido bastante fuerte. Y aquí vale la pena mencionar que China fue uno de los países, o el país que fue primero golpeado por el tema de la pandemia. De esta manera, pues su recuperación ya viene, o ya lleva un proceso un poco más largo que la del resto del mundo. Y entonces recordemos que el peor momento del choque de la pandemia como tal para China fue alrededor del mes de febrero. Por el contrario, a nivel mundial y en Colombia incluso lo que estamos viendo es que el mayor impacto se dio, durante el mes de abril. En el caso de Colombia, por ejemplo, la caída en ese mes fue alrededor de un 20% en la actividad económica. Ya para el mes de mayo, cuyos datos se deberían estar publicando en estos días, probablemente nuestra estimación es que la caída de la actividad sea del 17%. Todavía muy significativa, pero definitivamente estamos convencidos que lo peor del impacto económico de la pandemia fue en el mes de abril y ya desde entonces ha venido una recuperación. Incluso, por ejemplo, cuando uno mira los indicadores de actividad en tiempo real, como por ejemplo la demanda de energía o indicadores de movilidad que calcula Google, lo que tenemos que efectivamente no solo en el mes de mayo ya se da una recuperación, sino que durante el mes de junio y los días de julio que llevamos del mes también continúa la misma. Hay algo inquietante, digamos, en las últimas semanas y es que infortunadamente los números en Colombia de la pandemia se han venido deteriorando y con ello, pues definitivamente se vuelve a pensar en algunas
regiones o algunas ciudades del país sobre nuevos cierres. Estamos hablando principalmente del caso de Bogotá y Medellín, que son los principales focos de producción de Colombia. Entre los dos, más o menos, contabilizan una tercera parte de toda la producción de usted del país, y los cierres que están presentando definitivamente van a moderar esa recuperación de la actividad económica. Entonces sería la primera parte y es lo que ya hemos visto. Sobre qué es lo que viene hacia adelante, precisamente estos rebrotes del virus, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, porque algo muy parecido está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, van a limitar un poco la recuperación. Hasta hace un mes o algo por el estilo, nuestra expectativa era una rápida caída, tal como la habíamos visto, pero también una rápida recuperación. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es que la recuperación puede ser un poco más lenta, y la alta incertidumbre que genera el virus pues nos hace todavía tener, digamos, unas proyecciones que van cambiando conforme se va recibiendo nueva información. Acá, Camilo, es algo bien particular, y ustedes que son un grupo que han acertado constantemente a estas variables macroeconómicas, sin duda este año la tienen muy difícil. Leía hace poco en el portal Bloomberg un artículo que decía literalmente: no health, no recovery. Sin salud no hay recuperación. Entonces uno puede tener esos modelos econométricos muy avanzados, eh, puede tener pues las personas más capacitadas, pero sin duda es un reto bien importante ahora, sobre todo en términos económicos, porque como bien todos sabemos, esto es un tema de salud pública y no netamente financiero, como ha ocurrido en las últimas recesiones. ¿Cómo están manejando ustedes esa incertidumbre? ¿Cómo están haciendo para calcular esos datos hoy en día en medio de esta volatilidad? Y como digo, hago énfasis en que no es algo financiero, sino que es algo de salud pública, y hay N variables impresionantes que afectan estos escenarios. ¿Cómo están haciendo ustedes para armar estos escenarios? De acuerdo, el tema de la alta incertidumbre, bueno, vale la pena destacar que siempre las proyecciones tienen un componente de incertidumbre elevado. Sin embargo, ese componente de incertidumbre es aún mayor en esta situación. Nosotros lo que estamos haciendo es recurrir a información en tiempo real de diferentes fuentes, y las proyecciones de nuestros modelos tradicionales, que se basan en la historia y en el análisis de variables, digamos, tradicionales, lo estamos complementando con estos nuevos indicadores, de tal forma que podemos reaccionar más rápidamente con el ajuste en las proyecciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, para el año completo estamos pronosticando una caída del 7% de la actividad económica. Esto se deriva, pues, no solo de la información que ya hemos visto, sino de la información, digamos, oficial del DANE, sino además de la información que, como les mencionaba, se va viendo en tiempo real, que nos dice más o menos cómo es la pendiente de la recuperación. Entonces, sí es un proceso muy complejo, y mantenerse al día es difícil. Precisamente, digamos que bajo el análisis que hacemos en investigaciones económicas del Banco de Bogotá, hoy en día estamos publicando un reporte diario sobre los datos del coronavirus. Lo pueden encontrar en nuestra página de internet, en la sección de investigaciones económicas, y de alguna manera toma esta información, que como usted menciona es bastante variada, porque no solo vemos cuántos casos hay, cuántas personas han fallecido, sino temas, por ejemplo, como la utilización de las unidades de capacidad de cuidados intensivos, la cantidad de pruebas que se están realizando, la capacidad, digamos, instalada para hacer las mismas, un sinnúmero de variables que nos van dando información que nos permiten ver qué tan complicada está la situación. Y claro, nosotros no somos expertos en el tema de salud, pero sí tratamos de entender cómo esas variables impactan efectivamente el tema de la actividad económica. En este especial de varios episodios, Camilo, en el primer episodio le pregunté a Lorenzo Velázquez, líder de transformación y educación líder de transformación y conocimiento de Inexmoda, perdón. Pregunté qué iba a pasar con las exportaciones colombianas, específicamente en el sector textil, en el contexto de que toda esta cadena productiva y esta cadena de valor está en tendencia de localismo, de relocalización de los distribuidores, de los proveedores. A Juan Diego Becerra, el CEO de Radar, en el segundo episodio de este especial, le pregunté qué iba a pasar con los productos chinos, cómo el consumidor colombiano iba a ver los productos chinos en un escenario posterior a esto que estamos viviendo. Y aprovecho, Camilo, y te pregunto realmente qué pudiera pasar con el tema de las exportaciones colombianas. Lorenzo creía que no iba a cambiar, es porque el producto colombiano en el sector textil específicamente no es el más barato o el que
el que compitas por temas de costos o de precios, sino que tenía a través de todo este proceso un valor agregado. Entonces, aprovecho y te pregunto, Camilo, ¿qué va a pasar con las exportaciones colombianas? ¿Qué pudiera pasar con el sector textil? ¿Qué va a pasar con las relaciones con China, con Estados Unidos? ¿Crees que va a haber algún cambio? Juan, es bien importante destacar que hay un fenómeno un poco más estructural que ya se venía presentando antes de la pandemia, que es el tema de proteccionismo, de mucho nacionalismo, y digamos que esto curiosamente ha estado liderado por parte de Estados Unidos. Recordemos que el año pasado el tema de moda fue la guerra comercial efectivamente entre Estados Unidos y China. Y digamos que lo que sucede con la pandemia, o como lo vemos nosotros, es que exacerba esa idea de protección y vemos cómo ha afectado las cadenas globales de valor, de producción a nivel internacional. Yo creo que el proceso va a ser de muy larga duración, no creo que sea inmediato, pero sí creo que va a transformar la forma como hoy en día se manufacturan diferentes productos. Digamos que hemos llegado a un punto en que se atomizaba al máximo y digamos, donde era más económico, los costos laborales eran más bajos, se focalizaba o se centraba la producción. Yo creo que en adelante vamos a tener otro tipo de criterios que van ganando, digamos, peso. Esto, de nuevo, no va a ser inmediato porque pues, el fenómeno, digamos, al que llegamos tardó, digamos, un buen tiempo digamos, priorizar el tema de bajos costos para localizar la producción. Creo que hacia adelante lo que vamos a ver es oportunidades para países como Colombia, en los que, por ejemplo, estando más cerca en distancia a Estados Unidos, aún con costos de producción un poco más elevados, podemos generar productos diferenciados. Y ese ha sido el tema, digamos, desde hace mucho tiempo, y es cómo generar esos productos diferenciados. Esa es, digamos, una parte de la historia. Lo otro en lo que Colombia tiene que avanzar mucho es en el tema de productividad. Y en productividad también es un proceso que no es de corto plazo, es un proceso, un esfuerzo, digamos, de largo aliento. Ahí los gobiernos recientes han venido haciendo esfuerzos en materia, por ejemplo, de infraestructura, eso todavía falta bastante. Hay que hacer un esfuerzo en educación, por ejemplo, en tratar de calzar qué es lo que demanda el mercado desde el punto de vista de trabajo, qué se requiere con lo que se está dando en la educación. No es generar un montón de profesionales en ciertas áreas que tradicionalmente eran digamos, las más buscadas, no sé, los economistas, por ejemplo, abogados, médicos, sino es ver realmente los nuevos sectores, las nuevas tecnologías, qué es lo que están demandando y enfocarse mucho ahí. Entonces yo creo que va a haber oportunidades, es un esfuerzo a largo plazo, hay que estar haciendo cosas desde ya, pero sí creo que en unos años veremos, digamos, al país mejor posicionado. No con esto quiero decir que ya Colombia sea un potencial exportador, porque nuestras exportaciones desde el punto de vista, digamos, agregado, siguen siendo muy altamente dependientes de los temas de commodities. Recordemos que el total de exportaciones de Colombia, algo así como una tercera parte o un poquito más, casi la cuarta, perdón, algo así como un 30-40% corresponden a las no tradicionales, es decir, a productos diferentes a commodities, al carbón, al petróleo, al níquel, al café. Entonces todavía nos falta, hay un camino muy largo. El problema es que eso más o menos suma algo así como unos 15.000 millones de dólares, los productos diferentes a los commodities. El resto, los commodities, son más de 20.000. Reponer lo que un barril de petróleo nos genera con productos no tradicionales toma mucho tiempo, es el famoso cuento de los aguacates. Entonces, el barril de petróleo uno solo me genera $40 o algo por el estilo cada vez que lo vendo. Estoy produciendo al año en Colombia algo cercano a los 800.000 barriles por día. Entonces, digamos que compensar eso con otros productos, de nuevo, nuestro ejemplo, digamos, curioso del aguacate, nos va a tomar mucho tiempo, pero creo que las oportunidades se van a dar y como digo, en este proceso de largo plazo de proteccionismo global, creo que va a haber oportunidades para Colombia hacia adelante. La pregunta obligada, Camilo, ¿qué va a pasar con el dólar para este segundo semestre? En el mercado del dólar hemos tenido un fenómeno bien interesante en Colombia y es que hay un jugador que usualmente siempre está en el mercado, pero que este año se ha destacado de manera importante, es el gobierno. Usualmente el gobierno al año puede tener un flujo de dólares positivo o negativo, es decir, que compra o vende dólares de alrededor en un rango entre 1.000 y menos 1.000, digámoslo así, o sea, 1.000 de oferta que hace el mercado o que le falta, entonces compraría 1.000. La realidad es que este año el gobierno va a tener una oferta de dólares de más de 10.000 millones de dólares, es decir, 10 veces lo que habitualmente hemos visto. Eso es un factor diferenciador frente al resto de países. Entonces ahí tenemos algo que nos ha caracterizado y cuando uno mira los rankings de monedas de la tasa de cambio colombiana, cómo se ha comportado cuando hay apreciación, cuando hay ganancia del peso frente al dólar, el peso ha sido de las monedas que más ha ganado, si uno lo compara, por ejemplo, contra monedas latinoamericanas o monedas de países emergentes. Eso se deriva precisamente de ese factor. Sin embargo, el factor determinante, digamos, en la tendencia del dólar a nivel mundial ha sido realmente, yo diría que son dos cosas. Lo primero es la incertidumbre sobre la pandemia.
Cada vez que hay incertidumbre, que hay preocupación, que hay más contagios, inmediatamente la gente, digamos, por costumbre o por cómo funcionan los mercados, se vuelca a inversiones en dólares. Eso quiere decir que el dólar se fortalece. Y ahí todas las monedas como el peso colombiano pierden valor. En la medida en que recientemente hemos visto algo más de tranquilidad sobre la evolución de la pandemia, menos preocupación sobre el tema de contagios, el optimismo sobre una vacuna, eso ha ayudado a que, o más bien ha perjudicado al dólar y ha ayudado a todas las economías, dentro de ellas las emergentes, latinoamericanas, Colombia, a ganar frente al dólar. Entonces, mientras veamos que el tema de la pandemia se va conteniendo, habiendo buenas noticias, más optimismo, eso va a ayudar a que el peso colombiano gane frente al dólar, sumado al factor que mencionaba anteriormente de los flujos del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra proyección para tasa de cambio para el cierre del año es de 3.600, es decir, incluso un poco por debajo de la que estamos viendo en este momento, y creemos que incluso podría haber ganancias adicionales. Hay un tercer factor adicional, entonces comenté el tema internacional, digamos, de contexto de incertidumbre o de optimismo de la evolución de la pandemia, comenté el tema local de los flujos de dólares del gobierno, y hay un tercer tema estructural que tiene que ver con la oferta de dólares a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Todo este tema del choque económico que se está generando por la pandemia propició que el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, empezara a imprimir más dólares para darle liquidez a la gente, para que comprara más, para que gastara más, para que invirtiera más, para tratar de compensar un poco el choque económico. Sin embargo, al hacer esto, la cantidad de dólares que hay circulando en el mundo prácticamente se ha duplicado en los últimos 3 o 4 meses. Entonces, hoy hay, por cada dólar que había a principio de año, hoy hay casi $2. ¿Sí? Ahora llegó en la escala global y eso significa que en este momento hay más o menos unos 8 trillones de dólares, cuando comenzando el año había algo más cercano a los 4. Ese exceso de dólares, mientras la gente esté preocupada por la pandemia, no importa. Pero cuando nos tranquilicemos y cuando la pandemia empiece a quedar atrás, ese exceso de dólares, pues a la gente no le va a gustar y la gente no va a querer tener dólares. Nos pasó en la crisis financiera del 2008-2009, después, digamos, de que todo se calmó, el dólar perdió terreno. Pasó después de la crisis de deuda soberana de los países europeos, después de que todo el tema se calmó, el dólar perdió terreno. Yo creo que eso también viene hacia adelante. ¿Qué tan rápido o qué tan, digamos, tanto se puede demorar ese fenómeno? Es, digamos, que el gran interrogante, pero creo que viene un poco más adelante, quizás primera parte del próximo año. Sí, Camilo, porque cuando mencionas ese escenario de que ya pasemos y dejemos atrás la pandemia, recuerda uno al funcionario de la OMS diciendo que es posible que no se haya una vacuna. O el otro dato es que, por ejemplo, esta semana escuché en el The Washington Post un doctor de Harvard que decía que para vacunar al 90% de la población se podría tardar hasta 10 años. Y para nadie es un secreto que Colombia estaría pues en ese grupo de economías no avanzadas que pues tendría que hacer un esfuerzo muy grande para poder comprar y para poder acceder a esta cantidad de vacunas. ¿Cómo ven con respecto a esa situación? ¿Cómo podría afectar esta situación a la economía y a las perspectivas y a la recuperación económica? Excelente pregunta, yo diría el tema como en dos. Lo primero es que las expectativas de la gente son clave en el desempeño de las economías. Si yo creo que las cosas van a ir bien, seguramente yo como persona compro más, consumo más, yo como empresario invierto más. El hecho de que mañana, por ejemplo, o hoy anuncien una vacuna, eso va a generar una mejora de expectativas e inmediatamente va a tener un impacto positivo sobre el desempeño económico. Entonces yo creo que eso es algo bien relevante entender cómo lo importante no es que ya se acabe por completo la pandemia y que todos estemos vacunados, sino que el solo hecho de haber cruzado como ese umbral entre la parte, digamos, de aumento de los contagios, allá la parte de control de la pandemia, en que ya todo empieza, digamos, lentamente y progresivamente a retomar lo que era antes de la misma, creo que ese punto de inflexión va a ser muy importante. Esa es una primera parte de la historia. La segunda claramente es que probablemente volver, y que es una pregunta que me hizo antes y no terminé de responderla, volver a la normalidad, a lo que producíamos antes nos va a tomar un buen tiempo. Nuestras estimaciones es que entre 2 y 3 años nos va a tomar volver al mismo nivel de producción que había antes de la pandemia. Y seguramente habrá sectores que se van a ver afectados por incluso más tiempo. Pensémoslo, no sé, un ejemplo fácil, ir al cine. Probablemente este tipo de actividades de aglomeración en la que vamos muchos al mismo lugar va a tomar más tiempo en reabrir. Entonces, de pronto, yo hablo del 2-3 años, puede ser el promedio de la economía, pero habrá sectores que les tomará 4 o 5 años recuperar o hasta más recuperar los niveles del pasado, que tendrán que cambiar muchos de sus procesos o de su mismo negocio en sí. Entonces, sí, el impacto económico va a ser más largo y seguramente veremos varios años en que, digamos,
poco a poco iremos avanzando hacia el retorno, si se puede decir así, a la normalidad. Camilo, ¿sirvieron los 3 días sin IVA para la economía nacional? Pues llevamos 2 y el otro lo pospusieron. Yo creo que realmente este tipo de medidas no tienen un impacto tan relevante porque lo que hacen es de alguna manera desplazar el consumo de la gente. Entonces, si yo iba a comprar un televisor, el típico ejemplo de los productos que se benefician del tema sin IVA, si lo iba a comprar el próximo mes, pero sé que, o si yo lo comprar hoy, por ejemplo, pero el próximo mes hay un día sin IVA, entonces yo no consumo hoy, sino me espero a que el día sin IVA. ¿Cambia mi decisión de consumo? Probablemente no. Y pasa lo mismo para la gente que iba a comprar una nevera en 2 meses, pero que el día sin IVA soy, entonces adelanta su consumo. Entonces, la verdad, hay mucho de reubicación en el tiempo del consumo, entonces no vemos un impacto tan relevante. Seguramente hay unos pocos hogares y personas que sí deciden consumir algo que no iban a hacer por ese beneficio del IVA. Pero realmente en una situación como de pandemia como la actual, yo le veo poco impacto, incluso podría tener algunos efectos nocivos, como en algunos casos se vio de aglomeraciones y algo de eso puede estar repercutiendo en las cifras de contagios hoy en día. Entonces, estas medidas, antes de la pandemia incluso, ya habían sido bastante, digamos, criticadas o cuestionadas por diferentes analistas y creo que, pues, digamos, ese tema se mantiene o probablemente otro tipo de estímulos a la economía generan mayor impacto. Hoy en día, lo que se requiere, por ejemplo, es apoyo mucho más a los hogares que por una u otra razón no tienen ingresos, porque bien sea tienen un trabajo informal o porque han perdido sus trabajos. Apoyo a las empresas que están en dificultades porque la situación, digamos, de ventas, de reapertura no ha sido como la deseada y entonces mantener los empleos, continuar, digamos, abiertas esas empresas es difícil. Entonces yo creo que los esfuerzos del gobierno deben estar focalizados mucho más a ese tipo de Se debería hablar en estos momentos de una reforma tributaria y en ese contexto esta vez sí sería diferente, es decir, esta vez sí por fin sería una reforma tributaria estructural. Hablar de la reforma tributaria justo en este momento yo creo que es bien complicado, justo porque estamos en plena pandemia, digamos, en pleno choque económico, pero es un debate que no da espera y que en el 2021, querámoslo o no, vamos a tener que dar ese debate, porque las cuentas del gobierno, es decir, los ingresos y gastos del gobierno, suponen a partir de 2022 un ingreso adicional de 2 puntos del PIB. Eso es bastante dinero, son más de 20 billones de pesos lo que el gobierno está exponiendo a partir de 2022. Si queremos tener esos ingresos en el 2022, tenemos que hacer la discusión de la reforma tributaria antes de terminar el 2021. Entonces, por eso ese debate no da espera. Y esa inclusión de esos ingresos del gobierno en el 2022 no es, digamos, que un invento o algo que el gobierno quiera, digamos, de la nada. La realidad es que las finanzas públicas deben ser sostenibles. Básicamente el gobierno es como cualquiera de nosotros, como un hogar. Si yo me gasto mucha más plata a la que me ingresa, pues en algún momento la deuda que voy a tener que tomar para compensar eso, pues va a ser insostenible. Y al gobierno le pasa exactamente lo mismo. Tiene que tener los ingresos y gastos balanceados, porque si no su deuda va a aumentar y va a llegar a situaciones complicadas. Y esto es a nivel de país. O sea, en algún momento esto nos va a costar a todos más impuestos. Entonces, hay que entender eso muy claro. Y es, los gobiernos pueden gastar más, claro, pueden darnos educación gratuita, pueden darnos ahorita beneficios de salud, pueden darnos subsidios al empleo, lo que queramos, pero alguien tiene que pagar eso y ese alguien pues somos nosotros mismos los ciudadanos con nuestros impuestos. Entonces, el tema de la reforma tributaria viene indudablemente. ¿Qué puede hacer diferente que en el pasado? Esperemos que sí. Esperemos que la pandemia haya cambiado la mentalidad de nuestros políticos, de nuestros empresarios, de nosotros como personas, porque a nadie le gusta pagar más impuestos, pero es una realidad. Entre más servicios públicos queramos, pues más impuestos tenemos que pagar y de alguna manera todos debemos contribuir, debemos tener eso muy claro. ¿En qué se basa una reforma tributaria? Y la estructural de la que siempre se habla, yo creo que está sobrediagnosticado. Hay muchos reportes, incluso hay un comité de expertos que dio un diagnóstico sobre qué se debe hacer y es eliminación de exenciones, aumentar la base de tributación, es decir, la cantidad de personas que tributan, fomentar la formalización de los negocios, porque hoy en día, pues básicamente podría más o menos el cálculo, si uno lo mira por el mercado laboral, la mitad de la actividad en Colombia es informal, la mitad de los empleos en Colombia son informales. Entonces, si uno formaliza a esa gente, pues van a pagar impuestos y no necesita cobrar más tarifas. Ese es un punto bien importante. No es necesario aumentar la tarifa impositiva. ¿Sí? Si yo le cobro en la misma tarifa, pero más gente va a recoger más impuestos. Entonces, yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar para que la reforma tributaria tenga más beneficios que costos, porque mayores impuestos tienen los costos, pero que los beneficios sobrepasen los costos. Y de nuevo, el debate tiene que darse y yo creo que
muy pronto vamos a empezar a tener. Camilo, muchas gracias por hablar de manera clara, sencilla y sin complicaciones las finanzas, la economía, los negocios. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Los invitamos a que sigan conectados con los próximos invitados que tendremos en este especial en Plata Blanca e Inexmoda. Visiten los sitios web www.colombiamoda.com y también www.platablanca.com. Camilo, le agradecemos por su valioso tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos que esto haya sido de su interés. Hasta la próxima.